Bueno, nosotros seguimos hablando de este asunto de la salvación, si se puede o no se puede perder. Y en realidad vamos a seguir estudiando. Ya hemos presentado 4 o 5 videos en el canal de TikTok, en Facebook y en otras plataformas. Pero hoy quiero hacer un resumen y hablar sobre el último de los textos, el peor de todos, el más mal interpretado y quitado de contexto en este asunto de salvo siempre salvo y la falsa doctrina de que la salvación no se pierde. Y vamos a mirar este asunto. Mire, Filipenses 1:6 es uno de los textos que también sacan completamente de contexto. Dice, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y bajo esto, entonces directamente ya Dios es el responsable de comenzar y terminar la obra. ¿Bien? Sin embargo, esto es una confianza pastoral, es una declaración del apóstol Pablo de confianza pastoral de que aquel que inició la obra en ustedes también es fiel para acabarla. Ahora, esto no es una ley metafísica. Esto no es que de repente ahora, porque Dios es todopoderoso y fiel, yo aquí voy a estar esperando y Él me va a salvar sin que yo haga absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si usted lee más abajo en el capítulo 2, en el verso 2, y dice, ocupaos de vuestra salvación. Ahí no le está diciendo, en el primer texto, Pablo no le está diciendo a usted que Dios es el que hace todo y usted nada. Hay que ocuparse de la salvación. Ocuparse de la salvación, ¿qué se cree usted que significa? Si su salvación no se puede ya perder, y Pablo dice que se ocupe usted de su salvación, ¿qué es lo que cree usted que significa? Lo que significa es que Dios es fiel, eso está claro, pero el texto no elimina la responsabilidad que usted tiene de obedecer, permanecer, ser fiel, ser verdadero, apartarse del pecado sin mancha. Son cosas que usted debe hacer, porque además Dios le ha dado a usted espíritu de poder, amor y dominio propio, no de cobardía como para sentarse usted y no enfrentar su propio pecado, que finalmente salvo, siempre salvo, lo que hace es que usted nunca enfrente el pecado que usted no puede vencer a causa de que usted no tiene relación con Dios, no ora, no ayuna. Usted no lee las escrituras y cuando llega una persona con una teoría básica como esta, como es conveniente a su propia concupiscencia, es decir, conveniente a su pecado, usted se la cree y la adopta para sí. Esto es peligroso, peligroso de muerte, porque todo aquel que da fruto de la carne muere. ¿Mm? Pero sigamos viendo los textos más rápido. Primera de Juan 2:19 es otro de los textos que se saca de contexto. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ah, se dan cuenta, te dicen, es que ellos nunca fueron de nosotros, por eso es que hay gente que se va a perder y no. Los textos que hablan de los que se pierden es porque nunca fueron de nosotros. Esto es un error tremendo de lectura, porque ¿qué pasa entonces de los que habla Hebreos capítulo 6? Hebreos capítulo 6 habla de los que gustaron la verdad, gustaron de la salvación, gustaron de la verdad y aún así decidieron bajarse. Ya no hay para vosotros un sacrificio de los que habéis decidido, después de haber gustado, bajarse. ¿Se da cuenta que un texto no elimina el otro? Lo que está diciendo aquí Juan es que hay un grupo de gente que nunca fue de nosotros, pero no todos entran dentro de ese paquete. Hay también gente que sí son de nosotros, que han decidido dejar de serlo. Esto es lo que se conoce como apóstatas. Por lo tanto, ni usted ni los que nunca fueron están exentos de la posibilidad de apostatar o de la posibilidad de simplemente salir de donde usted nunca perteneció. Deje de ser ingenuo. Ay, ay, ay. Una cosa no puede usarse para anular otro texto. Usted está usando este texto y basta, pero olvida el otro texto y entonces ¿qué? ¿Se anula solo porque usted no es capaz de leer? No, no. Judas 1:24 es otro de los textos que se utiliza. Poderoso dice, para guardarlo sin caída. Bueno, Judas escribe a personas a quienes acaba de advertirles que no caigan. Y la capacidad divina no equivale a una inevitabilidad automática. Que Dios sea fiel para guardarte a ti sin caída no significa que tú deliberadamente no vayas a caer. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque sabemos que Dios es fiel para guardarnos, usted también desobedece y usted deliberadamente va y empieza a pecar sin ningún tipo de remordimiento.
Y esto ya es haber caído. ¿Y Dios evitó que tú pecaras? No, Él no evita que tú peques. Él lo que hace es mantenerse fiel si tú permaneces en Él. Esto es lo que la palabra enseña como sana doctrina. No es que tú por este texto vas a ir a pecar, porque total, al final ya cuando seguramente me esté a punto de morir, como Dios es fiel, Él me va a, no sé, milagrosamente volver a salvar. Esto no es así. Esto no funciona de esta forma. La escritura al menos no lo enseña de esa forma. Usted, torciendo las escrituras, lo entiende de esa forma, pero no es así. Y déjeme mostrarle que hay citas representativas para que usted, si quiere, fuera de las escrituras, pueda ir a leer libros relacionados a hombres de fe de todas las edades, aparte de los apóstoles, que advertían acerca de los peligros del pecado, de que esto puede ocurrir, y es bastante claro que sí. Esta doctrina de salvo siempre salvo es nueva relativamente, no es algo que los padres de la fe practicaran en la iglesia primitiva, ni siquiera lo hablaban ni lo sostenían así, jamás. Nunca ninguno dijo que la salvación no se podía perder, al contrario, lo hablaron abiertamente. Por ejemplo, la Didache habla y advierte de perder la vida si no se persevera. Y eso está totalmente bíblico. Parece que está citando Mateo 25. Justino Mártir decía que los que vuelven al pecado no serán salvos. Ireneo, el hombre que puede abandonar la vida recibida. Tertuliano decía, habla de creyentes que caen tras el bautismo. Y los orígenes, la salvación depende de permanecer en el bien. Ningún padre temprano enseñó seguridad incondicional. Eso es usted que está enseñando esta doctrina falsa de demonios en este tiempo final de apóstatas. Así de simple. Silogismo bíblico, para poder tener claro, si no es posible caer, entonces las advertencias, ¿para qué están? Si Dios en su palabra ha decidido que nadie más pueda perderse, sino que todos sean salvos, primero no va a decir todos son llamados, solo algunos son fieles y otros pocos escogidos. ¿Qué pasa? Y tampoco la advertencia tendría ningún sentido, porque si es que usted nunca va a poder perder su salvación, ¿para qué advierte? La advertencia no tiene sentido. Si las advertencias son reales, el peligro, ¿sabe qué? También es real. Y si existe el peligro de perder su salvación, entonces por eso están las advertencias, los carteles que digan, cuidado, por aquí no. No tiene sentido advertir si es que usted no va a perder nunca su salvación. Es que es absurdo. Ahora, este es el texto, el peor de los textos que utilizan para tergiversar, el peor de todos los engaños sacan de este texto, el más terrible de todos. Y vamos a analizar este texto. Primera de Corintios 5 habla del 1 al 5, habla del fornicario, la disciplina y la salvación. Este es uno de los textos más tergiversados del Nuevo Testamento. Se usa para decir, ves, aunque en pecado igual será salvo, cuando el propio texto afirma exactamente lo contrario. Vamos lento en contexto y vamos a ver los dogmas que se pueden sacar de aquí. Primera de Corintios 5, 1 y 5, resumen fiel, dice, Pablo reprende a la iglesia por tolerar un caso grave de inmoralidad sexual y ordena, entregad a tal persona a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Qué texto más sacado de contexto, y subrayé de hecho a fin de que, para que podamos analizar ese texto. Este versículo se usa como prueba de que la salvación no se pierde, prueba de que el pecado grave no afecta el destino eterno, y ambas lecturas ignoran el contexto inmediato y global de todas las cartas de Pablo, y totalmente ignorado. Vamos a analizar, mire. Contexto inmediato, el problema no es solo el pecado, sino la ignorancia, la arrogancia y también la ignorancia. La ignorancia de que usted puede perder su salvación, pero la arrogancia sobre todo de no querer aceptar que usted está pecando. Recordemos que Jesús mismo le decía a la iglesia, a una de las iglesias en Apocalipsis capítulo 2, hey, ven aquí, tú toleras a Jezabel y toleras a los nicolaitas, a los que yo aborrezco.
Arrepiéntete de tolerar a estos sinvergüenzas que están dentro de la congregación y no sacarles fuera. ¿Eh? Porque vendré yo a ti pronto y quitaré tu candelero del lugar. A la iglesia le está diciendo que por tolerar sinvergüencías, específicamente, justamente fornicaciones dentro de la congregación, el Señor iba a quitar el candelero de delante del trono de Dios. Y recordemos que el candelero que está delante de Dios es justamente la presencia del Espíritu de las iglesias delante del trono de Dios. Si Él va a quitar ese candelero, se da cuenta que Él puede quitarle a usted su salvación. El mismo que se la dio de regalo puede decir, trae aquí, ¿sabe qué? Tu salvación te la quito porque sos un desobediente badulaque. Mire, el pecado grave, consciente y persistente no es una caída momentánea. No estamos hablando del, ay, hoy me equivoqué. No, no, no. No es ignorancia. Ah, no, yo no sabía. Es convivencia sexual estable, tiempo verbal continuo. Pablo dice que ni los gentiles toleraban este comportamiento porque era un hombre que se acostaba con la mujer de su padre en la iglesia de Corinto. ¿Qué te parece? Esto ya descarta la idea de la debilidad humana inevitable. Ahora, la iglesia no se arrepiente, se jacta encima. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Por qué? Porque ellos no hacían nada con el personaje este. Él estaba ahí campante haciendo lo que él quería y todo el mundo calladito, total, bueno, no pasa nada. Permitiendo estas cosas, no diciendo nada, no denunciando las obras infructuosas de las tinieblas. Dice Pablo, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, ni participéis en pecados ajenos. La congregación presume de gracia mientras tolera el pecado. Y es exactamente lo que pasa con usted, que cree que la salvación no se puede perder. Usted cree que por gracia usted ya es salvo, siempre es salvo, y que por eso usted puede tolerar el pecado, no solo en su propia vida, sino también en la vida de los demás. Total, como vamos a ser todos siempre salvos. Pablo no ve salvación asegurada aquí, sino peligro real. Por eso dice, sacad a este sinvergüenza de aquí. Vamos a mirar. Entregar a Satanás, ¿qué significa realmente? Esta expresión no es simbólica ni suave. Uso paulino del mismo lenguaje, lo vamos a ver en 1 Timoteo 1, 19 al 20, donde Himeneo y Alejandro entregados a Satanás por blasfemos. No es una restauración automática. Sacarle para que Satanás haga con él lo que quiere y a partir de ahí entonces se soluciona el problema. Esto es una expulsión del ámbito de protección. Y recordemos que en los textos siempre veíamos en Juan capítulo 10, veíamos que el Señor decía, yo los protejo, los que me oyen, los que me siguen, los que son de mí. A estos yo los protejo. Primera de Juan otra vez decía lo mismo, los que están en Cristo, dice, apartados del pecado, el Señor los guarda y el enemigo no los puede tocar. Pero aquí hay condiciones, apartarse del pecado. Esta expulsión que vemos aquí es justamente por lo contrario, por no haberse apartado del pecado. Dentro de la comunidad hay una esfera de protección, pero fuera está Satanás en el mundo, que te va a agarrar a ti y te va a hacer freír mondongo. Básicamente, sacadlo de la iglesia y exponerlos al juicio. Es lo que está diciendo Pablo. Ya no hay vuelta para este sinvergüenza. Ahora, vamos a ver lo que significa el siguiente texto, que es el más sacado de contexto. Para que el espíritu sea salvo, propósito no es igual a resultado. Este es el punto clave que casi todo el mundo ignora. Gramática básica de preescolar, esto es. Pablo usa el lenguaje de finalidad llamado gina en griego. ¿Para que con el fin de qué? Para que con el fin de qué. En griego, propósito no implica cumplimiento automático. Esto no es algo que va a ocurrir porque él sale de la congregación, Satanás lo va a agarrar y entonces se va a salvar. No, no, no. A fin de que implica de que tal vez, si acaso él haya aprendido la lección después de que Satanás lo agarre, él, a fin de que se salve. Pero no es algo automático. Primera de Corintios 9, 27, Pablo disciplina para no ser descalificado. Dice, imagínense, si Pablo mismo disciplina su cuerpo para no ser descalificado. Y luego en Romanos 1:20 vemos que para que sean inexcusables ustedes, dice, manténganse cada uno firme conforme al propósito por el cual Dios les llamó, para que ustedes sean inexcusables. Quiere decir que
Todos estamos luchando. Pablo está luchando, la iglesia está luchando para ser inexcusable y entonces porque viene un sinvergüenza, fornicario, que es quitado de la congregación, va a ser salvo igual. ¿Por qué? Porque él... no, esto no funciona así. ¿Dónde está la disciplina? ¿Dónde está el ser inexcusable? El hallarse calificado. ¿Para qué diría Pablo estas cosas y luego negaría esto en otros textos? Y Pablo expresa esperanza en a fin de qué. Esto es una esperanza que Pablo dice. Ojalá que a fin de qué. Entregarle a Satanás a fin de qué. Si acaso, ¿me está entendiendo? Esto es lo quitado de contexto totalmente para seguir perpetuando el pecado. Esto no es una garantía. Y aquí se acabó la presentación, pero para mí es importante poder explicarle esto a ustedes, a fin de que ustedes estén primero conscientes y honestos en estas cosas. Porque finalmente nosotros somos llamados por el Espíritu Santo a abandonar el pecado. Él te lo está diciendo, deja la fornicación, deja el adulterio, deja las drogas, deja las historias que estás haciendo. Pero claro, tu doctrina agradable de que la salvación no se puede perder está impidiendo hacerle caso al Espíritu Santo y te está perpetuando en el pecado que jamás te atreves a luchar en contra de él. ¿Por qué? Por la comodidad misma de no orar, de no ayunar, de no leer su palabra y sobre todo de no estar permaneciendo dentro del cuerpo de Cristo en el cual sí hay protección y sí hay salvación eterna para los que permanecen, no para los que sacan una patita afuera. Si no, Cristo no diría, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué será vomitar de la boca? A la iglesia se lo está diciendo. No eres frío, no eres caliente, estás aquí, estás allá, no sabes si sí, un día sí, un día no. Total, yo ya soy salvo, siempre salvo. Tibio es lo que tú eres. Y a los tibios, el Señor le vomitará de su boca. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo.